Lucía es auxiliar estudiantil. ¿Ok? Somos las dos únicas personas que estamos en lo que es la cátedra de inglés técnico en la Facultad de Ciencias Exactas. Y somos nosotros los que vamos a manejar todo lo que sea administrativo, académico, etcétera, etcétera. Bueno, yo soy el profesor adjunto de la cátedra y Lucía es la ayudante estudiantil y ella es la que se va a manejar con todo lo que ustedes necesiten, tienen que hablar con ella. Ella es la que maneja todo, digamos así, hasta a mí me maneja. Así que y ella como es ayudante va a poner más adelante las horas de consulta que les tiene que dar o que ustedes pueden pedir a través de Zoom, ¿ok? Para que puedan, aquí yo en las clases voy a hacer nada más que en la parte teórica y algunas cuestiones prácticas, pero quien se va a encargar de corregir todo lo demás es Lucía. Les cuento cómo es esto. Primero, esto para la gran mayoría de ustedes es una exigencia curricular, ¿ok? ¿Qué quiere decir que sea una exigencia curricular? No es materia, o no es asignatura, etcétera, etcétera. Por lo pronto no tiene regularidad. ¿Está claro? O sea, el taller de inglés, en la gran mayoría de las carreras, en casi todas, menos en la licenciatura en matemáticas del ciclo de complementación, es un taller. ¿Qué quiere decir? Que no cuenta como materia a los fines del plan de estudio. Lo que sí sé que aceptan para cuando cuentan la dedicación horaria de ustedes para las becas, todas esas cuestiones, sí cuenta, pero no cuenta como materia en la currícula. Normalmente en las carreras de ustedes se les pide que tengan aprobado el examen de suficiencia en inglés técnico o en inglés antes de entrar o cuando quieren entrar al tercer, al quinto o al séptimo módulo según la carrera que cada uno sabrá. ¿Ok? Entonces, el objetivo fundamental de este taller, ¿cuál es? Prepararlos para el examen de suficiencia que deben aprobar antes de ingresar a un determinado, antes de ingresar, puede ser tercero, quinto, no sé cuál es o séptimo módulo de la carrera. Cada uno sabrá en qué carrera, en qué módulo, todas las cosas. O sea, esto es lo que nosotros tenemos que hacer acá. Cuando digo nosotros, estoy diciendo con Lucía y yo. Prepararlos para el examen de suficiencia que deben aprobar antes de ingresar al tercero, quinto o séptimo módulo de sus respectivas carreras. Eso lo saben de acuerdo al plan de estudios de su carrera. Por eso, como no es materia, no da regularidad. ¿Ok? Por eso, como es taller y no tiene exigencias de asistencia ni de parciales. ¿Okay? Eso es así, porque es una exigencia curricular. Pero, aquí esto hay que ponerlo bien claro, lo voy a poner bien grande, pero nosotros le ofrecemos la posibilidad, cuando digo nosotros, Lucía y yo, le ofrecemos la posibilidad que la cursen como una materia promocional. Materia promocional. Como si fuera, vamos a poner aquí, como si fuera materia promocional. ¿Ok? Nosotros vamos a dar clases, está todo programado ya todo para que ustedes estén preparados para rendir el examen de suficiencia de inglés técnico de su carrera. Puede ser que alguno tenga conocimiento de inglés o más o menos algo entienda, y cuando vea de qué va a ser el examen, diga, bueno, yo me presento y rindo en cualquier momento. Eso está totalmente
entendible y se puede dar en más de uno de ustedes. Ahora bien, para aquellos que no saben nada de inglés, que tal cosa, lo que sea, se le ofrece hacer el taller como si fuera una materia promocional. No sé si entonces, si ustedes deciden hacer el taller como si fuera una materia promocional, van a tener que cumplir las siguientes condiciones. El 80% de asistencia, el 80% de los trabajos prácticos aprobados, los parciales, vamos a poner 100% parciales aprobados, ¿ok? Con 7 o más. ¿Qué quiere decir esto? Ahí le agregamos acá el dato este, oh my God, el dato este con un recuperatorio. Vas a explicar. Nosotros le ofrecemos a quien quiere intentar cursar el taller este como si fuera una materia promocional. Para quien acepte, se les va a pedir las condiciones o se les va a exigir que cumplan el 80% de asistencia, el 80% de los trabajos prácticos aprobados, y los parciales que se hagan los tienen que aprobar con 7 o más. Digo parciales que se hagan porque normalmente cuando estábamos en la presencialidad hacíamos 2 parciales y cada uno tenía que tener 7 o más, y si le faltaban algunos rendía un recuperatorio y si tenía 7 se le promediaba. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros le vamos a ofrecer, creo que siempre en la época de pandemia hemos tomado uno solo al final. Entonces, si se hace uno solo, ustedes en ese último van a tener que sacar o deberían sacar 7 o más para promocionar. Si no sacan 7, pueden pedir rendir un recuperatorio. Si en ese recuperatorio sacan 7, van a promocionar la carrera. Va a la carrera, en la materia. ¿Ok? Si se cumplen todas las condiciones, promocionan. Es decir, no rinden, o sea, promocionan. Pongamos, lo que tienen que hacer después es, en una fecha de examen, ahí lo que les quiero decir es, ustedes cumplen las condiciones que están ahí puestas, no van a rendir examen de suficiencia, pero lo que sí tienen que hacer es, en alguna fecha de examen, ir a alumnos o por el SIU, creo que ahora todas las materias pueden por el SIU anotarse, anotan para un examen libre de inglés, y ese día nosotros les subimos la nota de promoción. ¿Ok? ¿Eso está claro más o menos? Entonces, aquí me pregunta Martín, ¿para qué sirve elegirla como promocional? Bueno, ¿que para qué sirve? Primero, le sirve al que no tiene idea, al que no sabe nada de inglés o no está seguro de lo que sabe. Lo ayuda a aprender. Lo ayuda a aprender y le alivia, en vez de hacer una prueba en la que ya les voy a explicar cómo es el examen de suficiencia, ustedes van a ir aprendiendo y van a ir aprendiendo cada vez más y van a poder llegar digamos, fundamentalmente pasa que el examen por ahí es muy tensionante, ¿verdad? Y no te ayuda, porque vos para rendir el examen de suficiencia, el examen de suficiencia consta en un texto de 40 líneas en inglés que vos tienes que responder
del que vos tienes que presentar la versión en castellana del 70%, o sea, de 28 líneas. Repito, el examen de suficiencia de inglés técnico en las carreras consiste en proveer una versión en castellano de un texto de 40 líneas que se les da a ustedes en inglés. Ustedes para aprobar tienen que dar una versión equivalente a 28 líneas, o sea, el 70% de ese texto de 40, ¿verdad? En 2 horas. En 2 horas, ¿verdad? Entonces, por eso el taller está orientado a enseñar, a decirles, a prepararles, darles unas pistas de cómo es el examen. Si ustedes no saben nada de inglés o quieren aprender a leer en inglés, tendrán que hacerlo, y para que les sea más redituable, cursarla como materia promocional y ir aprobando las pruebas, o en vez de tener un solo examen, tienen varias pequeñas pruebas en los prácticos y una final en el parcial. Entonces, esa es la gran diferencia. Es totalmente a voluntad, nadie está obligado a hacerlo. Es más, cuando yo digo eligen hacerlo materia promocional, es porque ustedes le dirán a Lucía, sí, o irán viendo. Y si les parece, se quedan y siguen prestando los prácticos y todo lo demás. Bueno, vamos, no sé si eso está claro. El examen sí se permite el uso del diccionario. En el examen sí se permite el uso del diccionario. Déjenme, yo ya les voy a ir contando los datos. Bueno, entonces, decíamos, nosotros, este taller de inglés técnico tiene la intención fundamental de prepararlos a ustedes, darles las herramientas para que ustedes puedan rendir el examen final, el examen de suficiencia en inglés que su carrera les pide para poder anotarse en materias de un determinado modo. Punto. En esa situación, ustedes pueden venir cuando quieran, unirse a la clase cuando quieran, no necesitan preparación interprete, no, ustedes ven cómo se hace, bla, bla, y listo. Ahora, si ustedes quieren evitar el examen final, o sea, no rendir el examen final, pueden hacer esta asignatura, esta materia, como si fuera una materia o asignatura promocional. Para que lo puedan hacer o para que les valga, tienen que cumplir el 80% de asistencia, el 80% de los trabajos prácticos aprobados, y aprobar los parciales con 7 o más, con la posibilidad de un recuperatorio. Si ustedes cumplen todas estas condiciones, lo que nosotros hacemos es los promocionamos, le guardamos la nota para que ustedes, en algún examen que se anotan, nosotros le podamos poner esta nota que tienen en el parcial como nota de examen. Y se olvidaron en inglés técnico, o ya está satisfecho, ¿verdad? Bien, entonces nosotros en principio vamos a tener más o menos 13 clases, 12, 13 clases, 12 o 13 clases, dependiendo, ¿verdad? Contando esta, 12 o 13 clases. Cada una, o sea, 12 o 13 prácticos. ¿Ok? Ese es el plan. Como es jueves, puede pasar que no tengamos clases, etc. No sé, todo. Eso es lo que está planeado. 12 o 13 clases. Cada clase es un práctico. ¿Ok? Cada clase es un práctico. Que ustedes tendrán que presentar, ya les voy a decir cuándo, para su corrección, para su evaluación, hasta la semana siguiente. Por ejemplo, hasta el próximo miércoles a las 24. O sea, supónganse que hoy hagamos un práctico, hoy es 2 de septiembre, ustedes siempre en práctico tienen alguna tarea que ustedes tienen que hacer o presentar al ayudante para su corrección y evaluación, y eso lo tienen que hacer hasta el miércoles a las 24. ¿Ok? Porque el jueves es la próxima clase. ¿Eso está claro? Entonces, son 12, 13 clases,
12, 13 prácticos, cada práctico tiene un trabajito que ustedes tienen que enviarlo para la corrección. Bien, esos prácticos, si se aprueban o no se aprueban, ¿verdad? Si la ayudante ve que están más o menos, pero para que puedan mejorarles, a que lo corrijan o que vean algunas cosas, ustedes lo hacen y lo vuelven a devolver. Siempre con plazos que la misma ayudante les va a ir poniendo cada vez que les entregue algo para corregir. Ahora, si está mal o si nos damos cuenta que corte y pegue, directamente no le corregimos, se lo desaprobamos y listo, ¿ok? Entonces, ustedes tienen que tener nosotros confiamos en la lealtad de ustedes y la honestidad sobre todo, que nos van a copiar el trabajo de otros ni nada por el estilo. La idea es que ustedes aprendan, vuelvo a insistir, ¿no? Y si está en la carrera, hay que hacerlo. Entonces, cada práctico, que son 12 o 13, contando con algún posible feriado, es un práctico que tienen que presentar una tarea que ya lo vamos a ver, y después eso se corrige, se les devuelven a lo mejor de los casos, pero ustedes tienen que considerar que hay aproximadamente 100 estudiantes dando vuelta y que es medio imposible corregirles a todos, llevarlos día a día la corrección. Así que algunas veces demora o algunas veces los vemos y los aprobamos en la planilla, pero no decimos nada porque son un montón, ¿no? Pero siempre está abierta la posibilidad de que ustedes pidan consulta, o en el horario de consulta que habilite Lucía, ustedes hacen las preguntas que quieren, de todo tipo que quieran hacer. Nosotros somos un grupo docente que nos interesa solucionar los temas y no entorpecer la vida de nadie. Así que pueden hacerlo con confianza, nosotros vamos a tratar de ayudarlos siempre. Bueno, entonces, les cuento. Después que han pasado esas 12 o 13 clases, o si se dan las circunstancias, vamos a hacer 2 parciales. Uno se hace en la mitad del curso, cuando termina la clase 6, el práctico 6, y el otro cuando termina el práctico 2. ¿Ok? Cada uno puede tener un práctico, un parcial, que se lo evalúa, y ustedes tienen esas notas para promediar, para sacar el 7 y promocionar. Bueno, nosotros, cada clase, o sea, el esquema de cada clase, o sea, qué es lo que vamos a hacer en cada clase, es el siguiente. Vamos a tener un texto escrito en inglés. Bueno, antes de eso, vamos. Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía que el objetivo del taller es prepararlos a ustedes cómo leer un texto escrito en inglés? Entonces, ¿cuál es el esquema de la clase? Nosotros les presentamos un texto escrito en inglés de longitud y, no es longitud, de extensión y dificultad creciente. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez va a ser más largo y más real, digamos, más original de un texto referido a la ciencia, que se traduce, que se estudian en exactas, está escrito en inglés, de extensión variable, pero cada vez lo que ustedes van a tener que trabajar, cada vez va a ser más largo y más difícil, ¿ok? Va a haber ejercicios. Bueno, nosotros en base a este texto escrito en inglés les vamos a enseñar, vamos a poner la palabra, enseñar técnicas de lectura y de inferencia de significado para una mejor comprensión. Digamos así, nosotros les vamos a dar el texto y les vamos a dar pautas o técnicas o estrategias para que puedan leer el texto, inferir el significado de palabras que no conocen, ¿verdad? Para una mejor comprensión. Entonces, ustedes cuanto más puedan entender vocabulario, lean con más estrategia, lean más racionalmente, van a poder obtener una mejor comprensión. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Para eso les vamos a dar ejercicios de vocabulario, les vamos a enseñar inferencias de significado, cómo pueden sacar el significado de una palabra sin recurrir al diccionario.
Y después les vamos a enseñar, o sea, ejercicio de vocabulario, inferencias de diferencia de significados, y después tienen preguntas de comprensión. Les vamos a preguntar qué dice el texto, qué cree usted que dice el texto en tal parte, en todo lo demás. Y después van a tener ejercicios donde recrear la información obtenida. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros le vamos a dar un texto. A lo largo del curso le vamos a ir enseñando cómo hacer para leer cada vez más y mejor, enseñándoles a tratar el tema del vocabulario, que normalmente es el problema. Le vamos a chequear su comprensión haciéndole algunas preguntas referidas a que están en el texto, y después le vamos a pedir, por ejemplo, que elabore esquemas, que haga una tabla, que recree la información que ha obtenido. Porque en realidad lo que ustedes cuando están estudiando ingeniería, lo que menos van a hacer es escribir en castellano lo que leen. Ustedes, cuando estudiamos nosotros en castellano, para preparar un examen, ¿qué hacemos? Leemos el texto y vamos haciendo esquemas, anotaciones, cuadros de, ¿cómo se llama esto? Flujo de diagramas de flujo, mapas conceptuales, un poco así para ayudarnos a explicar en el caso que tengamos que rendir un examen o llevar adelante una resolución de problemas, ¿verdad? Entonces, todo eso lo vamos a ir practicando en la clase. Porque en esencia, nosotros le proponemos a ustedes que el texto que le damos en inglés es un problema, ¿verdad? Como el de física, el de matemática, el de química, es un problema. Y nosotros le vamos a dar las herramientas, las fórmulas para que ustedes puedan resolver ese problema con los datos que le da el autor en el texto. Es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, por eso es que durante el cursado, o sea, los que tomen la decisión de hacerla como promocional, durante el cursado no usamos el diccionario, ¿no? Ustedes se dan cuenta que no ha pasado más de 10 minutos de la clase o 15 y ya me han preguntado si se puede usar diccionario. Para rendir el examen sí se puede usar el diccionario, porque se entiende que ustedes ya lo saben manejar, ¿verdad? Aquí voy a poner un detalle que a lo mejor se les pasa por alto, porque es el diccionario bilingüe, ¿ok? No es cualquier diccionario, sino un diccionario bilingüe. ¿Por qué no usamos el diccionario bilingüe? Porque nosotros entendemos que para manejar el diccionario bilingüe hay que saberlo hacer. No es lo mismo buscar una palabra en castellano, en el diccionario castellano, que buscar una palabra inglesa en un diccionario bilingüe. Tiene algunas cuestiones. Y el idioma en sí tiene algunas cuestiones que nos hacen posible presa de una confusión si no sabemos. Por ejemplo, ¿qué quiero decirle? Nosotros vamos a ver que hay palabras en inglés que varían el significado según el contexto. Varían el significado según la función que cumple dentro de la oración. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer cuando entran al diccionario, más allá de conocer cuál es la palabra incógnita, que quieren saber el significado, tienen que saber qué función está cumpliendo la palabra en la oración y el contexto. ¿De qué está hablando el texto? ¿Ok? Si yo no tengo en claro eso, voy a poner, siempre pasa, el primer significado que encuentre en el texto, en el diccionario. Y normalmente en cuestiones técnicas, eso no es siempre lo mejor. Entonces, lo que hacemos nosotros en la clase es enseñarles técnicas y estrategias de lectura y de inferencia de significados para que eviten usar el diccionario bilingüe. ¿Ok? Al final les enseñamos a manejar el diccionario. Al final del curso, capaz que sea la penúltima clase, le enseñamos a manejar el diccionario porque entendemos que todo el mundo quiere saber manejar el diccionario bilingüe. Pero no es nuestra preocupación. Nosotros estamos convencidos de que ustedes pueden leer un texto escrito en inglés de las ciencias que manejan sin diccionario bilingüe.
¿verdad? Nosotros no somos traductores, nada, sino que nosotros somos ingenieros, técnicos o licenciados que queremos leer un texto escrito en inglés y poder sacar información, que es lo importante en este caso. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tratar de que ustedes lo logren. Entonces, les decía, el esquema de la clase es este, hay un texto, ¿verdad? Todo gira alrededor de un texto, nosotros les vamos a enseñar cómo se lee más o menos de forma eficiente, les vamos a ayudar a sacar temas, cuestiones de vocabulario, si no hay, no sé, no es fácil, podemos sacar significado, cómo aproximar los significados, etcétera, etcétera. Vamos a aprender a responder preguntas de comprensión y después les vamos a proponer que hagan esquemas, cuadros, tablas de comparación, mapas conceptuales, lo que sea, un poco para recrear la información que obtengan en el texto de ustedes, ¿no? Todo lo que ustedes hagan, todo lo que ustedes escriban o hagan o hablen es en castellano. Lo único que hay en inglés aquí es el texto. Por eso yo les digo, aquí no van a aprender inglés. Aquí no se enseña inglés. ¿Ok? Aquí enseñamos a leer textos escritos en inglés, que no es lo mismo que saber inglés. Por eso pasa que gente, estudiantes que tienen conocimientos de inglés, no les va tan bien cuando rinden el examen de suficiencia en inglés técnico, porque el inglés que se evalúa es el inglés técnico, no el inglés general, que es lo que normalmente se enseña en los institutos. Pero cada uno sabe a dónde le aprieta el zapato y es libre de presentarse en el examen cuando quiera. Hasta acá, ¿alguna pregunta? A ver qué más hay aquí en el chat, hay una aparece, pero si quieren pueden habilitar su micrófono y preguntar. Ok, yo qué les recomiendo si tienen, hay aquí una pregunta de Martín, ¿qué nos recomienda si tenemos un buen nivel de inglés? Lo que yo les recomiendo es ver las clases. O sea, yo no sé qué es entender buen nivel de inglés, pero si entendemos por buen nivel de inglés, poder escuchar bien, o sea, tener comprensión oral, poder producir oralmente, hablar inglés, escribir inglés, capaz que no convenga. Pero por las dudas, acércate, hace una o dos guías, más o menos ve cómo es la cosa y arranca. Yo creo que, miren, ahí Elina me pregunta cómo es en el cursado. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo, independientemente de la carrera, el servicio que nosotros damos es exactamente el mismo, ¿verdad? O sea, lo único es que por ahí somos más exigentes en la asistencia, todas cosas porque nos piden, o sea, que lo queremos hacer seriamente y si decimos, vamos a hacerlo como materia promocional, sí controlamos que cumplan la asistencia, que presenten los prácticos y todo. Ah, una cosa que me olvidaba acá. En el requisito de asistencia se les pide el 80%, ¿verdad? Bueno, ¿cómo manejamos nosotros? Pasa el caso que ahí me presentaba Martín, el tema que, por ejemplo, ustedes saben inglés, ¿verdad? Perfecto. Entonces vamos a la primera guía. Más o menos la ven, presentan, les va bien, y la segunda lo mismo, van bien, y entonces, ¿qué es lo que o sea, la idea es que vayan resolviendo las guías. No es necesario que estén en la clase para que les valga la asistencia. Vuelvo a insistir, cada guía, aquí no he puesto, cada guía, ¿no? Cada guía tiene la última actividad, aquí voy a poner, perdón, me olvidé de ese dato. La última actividad, y última actividad. Sí, ando mal mi computador.
la última actividad está relacionada con una versión en castellano de un segmento del texto. ¿Ok? La última actividad, nosotros vemos que cada clase o cada guía se basa en función de un texto escrito en inglés. Ahí se enseñan técnicas de lectura, inferencia de significado, se hacen ejercicios de vocabulario, cómo sacar significado de palabras que no conocemos, chequeamos la comprensión con medio de preguntas y se les da algunas actividades para que recreen en cierta forma, si el texto da lugar, la información leída. Después de todas esas actividades, la última actividad de la guía está relacionada con ustedes tienen que elaborar o producir una versión en castellano de una parte del texto. ¿Ok? Al principio eso puede decir, comente con sus propias palabras, por ejemplo, lo que entendió del texto. Lo que entendió del texto. ¿Verdad? Pero ya después, en el segundo o tercero, les pedimos proporcione, o provea, como quiera, proporcione una versión en castellano del texto, por ejemplo, entre línea y línea. ¿Ok? Entonces, esta actividad es la que ustedes tienen que mandarle a Lucía para que ella corrija y le valga como la asistencia de esa clase. Entonces, cada clase, cada encuentro es una guía. Cada guía es un práctico. Y todas las guías tienen al final una actividad que implica una producción de ustedes. Sea con sus propias palabras, ya hay algunas indicaciones, pero esa actividad es la que ustedes tienen que enviarle a Lucía para que ella les corrija. Si no hay, o sea, y eso es, supónganse hoy es miércoles, si hubiera alguna actividad que ustedes tuvieran que mandar, tienen tiempo desde hoy que termina la clase hasta el miércoles que viene a las 12 de la noche para enviarla. Fuera de ese horario no se recibe más, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen toda una semana para elaborar esa última actividad y mandarla para la corrección. Si ustedes por causa que hayan dormido, les ha salido un mejor programa a esta hora, lo que sea, y no están en la clase, si ustedes envían la actividad hecha hasta el otro jueves, al otro miércoles a la medianoche, es como si hubieran estado. Entonces nosotros vamos a contar la asistencia en función de esa última actividad enviada después de la clase. ¿Está claro eso, no? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros? ¿Alguna cuestión sobre esto? Para que empecemos ya a... ¿Alguna cuestión de esto administrativo? Por ahora no, profe. Bueno, ahí Belén me pregunta retirarse antes. Bueno, ahí vale lo que te decía, Belén. No es, para mí, no te quiero obligar a estar, si no puedes, obvio. No, si no se puede, no se puede. El tema es, yo no me comprometo a grabar las clases porque no me gusta. Entonces, el que se necesite retirar de clases y tiene los horarios de consulta para ver o sea, las clases de consulta no son clases particulares ni individuales, son clases de consulta, ¿ok? Lo que se resuelve en la clase a lo mejor crea algunas dudas o el profesor no ha dicho claro algunas cosas, entonces ustedes pueden usar ese horario de consulta para aclararlas. Eso se ponen de acuerdo con Lucía, sé que tienen un grupo de WhatsApp, todos chítense libres, traten de ser respetuosos con los horarios, porque Lucía también trabaja y también estudia. O sea, ella tiene que cumplir 10 horas semanales de carga horaria, tiene. Así que medio impropio sería mandarle un sábado a las 12 de la noche. No, o sea, por eso les pedimos que tengan la gentileza de ser cuidadosos en ese tema, pero si acuerdan con ellos un horario, ella lo va a respetar y los va a acompañar con esas dudas que ustedes necesitan aclarar. Ok, listo entonces. ¿Alguna pregunta?
yo ahora les voy a proponer un ejercicio para que no, un ratito más. Déjenme decirle a las 10:15 nos estaremos yendo a más tardar. Les voy a compartir ahora una cuestión. Yo les voy a compartir una pantalla en la que les voy a pedir que lean el texto que se les propone y estén dispuestos a responder preguntas después de la lectura, ¿ok? Entonces yo les voy a poner un texto y les voy a pedir que lean el texto de tal forma que yo después les pregunte algunas cosas y ustedes puedan responder. Entonces, la consigna sería, lea el siguiente texto y esté dispuesto o prepárese para responder algunas preguntas. ¿Ok? Profe, Sí, señorita. no se ve la pantalla. ¿No se ve? No. My goodness. ¿Por qué será? Aguante. Ah, aquí me ha salido. No se ve nada de nada. No. Nada de nada. Ni a mí se me ve. No, sí, a usted sí. Ahí está, ahí sí. Ahora sí, Ahí se profe. ve. Ahí está. Sabrán que cada uno. A ver, ahí. Ok. Yo necesito que ustedes. Opa. Ah, está puesto esto, por eso no se leía. Yo necesito que ustedes lean el texto. Ignoren esas líneas azules que están ahí porque se ha habilitado el lápiz. Necesito que lean el texto y estén dispuestos a responder algunas preguntas después. Ok, guys, ¿han leído? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, ahora yo les pregunto. ¿Cuántos personajes hay en el texto? 3. 3. Perfecto. 3. ¿Serían quiénes? La persona que está viendo las chicas. Las dos que hacen el ejercicio de arena y el hombre que aprende la lección. Muy bien. Esto un poco para, yo soy muy serio también, pero intercambio con cuestiones, ¿no? Fíjense cómo me dicen chicas y no me dicen chicos. ¿Por qué? Porque está inferido. ¿Por qué? Yo después te doy la respuesta, pero para no demorar. Bien, son dos chicas las que están mencionadas y el tercero siempre es el relator. En este caso el relator es externo. Perfecto. ¿En qué lugar es esto? En la playa. En la playa. En la playa. ¿En la playa de un río o del mar? Del mar. Del mar. ¿Y cómo saben? Por las En olas. la arena. Ah, no, mira, por la arena. Me parece que nunca he ido al río Dulce a tomar mate. No, por las olas, profe. ¿Y usted ha estado alguna vez a la orilla del río Paraná? No se imagina las olas que hay.
No tan altas, obvio, pero bueno, no Sí, importa. sí, hay olas en el Paraná. Exacto, sí, seguro. Entonces, Por la espuma. perfecto, muy bien. Bueno, entonces, ¿ustedes saben qué tipo de texto es este? Narrativo. Es un narrativo, pero es un tipo especial de textos. Porque aquí, ¿cuál es la idea del autor? ¿Qué ha querido hacer el autor con el texto? Dejar una enseñanza. Bueno, yo le voy a pedir que me diga cuál es la enseñanza y después que me digan si están de acuerdo o no. Eso que pasamos mucho tiempo construyendo algunas cosas y llega una ola y en un momento lo destruye todo. La enseñanza sería que lo que queda es el amor, el cariño, la amistad, el amor y el cariño y las manos de aquellos que son capaces de hacerlo suyo. Perfecto. ¿Usted está de acuerdo en eso? Sí. ¿Por qué? Y porque siempre vamos a construir y siempre hay dificultades y en lo que nos apoyamos es en la gente que tenemos al lado. Perfecto. ¿Hay alguien que quiera, tiene otra versión de la enseñanza que quiere dar el lector, el autor, Sí, o si no está de acuerdo? para mí Ajá. va directamente con que lo material se extingue y únicamente queda los sentimientos. Bueno, yo siempre cuando estoy presente en la clase digo, nosotros acá no vamos a hablar, no vamos a leer estas tonteras porque a nadie le interesan los sentimientos, el amor, todas las cosas, a nadie. Entonces nosotros nos vamos a ocupar del textos técnicos. Pero fíjense, hay una compañera me dice, estoy leyendo números, pero entiendo. Si yo le pregunto a ustedes, ¿en qué idioma está este texto? ¿Hola? Este texto no está en ningún idioma conocido, ¿no? ¿O sí? Interpretamos en castellano. No, la verdad que no, profe. Bueno, entonces fíjense, lo que nosotros vamos a hacer aquí en esta clase, en este taller, es aprender a leer un texto que no está escrito en nuestro idioma. En este caso el escrito es inglés, el que vamos a leer. Pero, así como hemos hecho con este texto, vamos a usar lo que sabemos del castellano para entenderlo y poder contestar preguntas, manifestar acuerdos, desacuerdos. Si ustedes, bueno, no hemos llegado a profundizar, pero este es un tipo de texto, tiene un nombre muy particular, que sabemos que siempre al final ahí está la enseñanza o la moraleja, ¿verdad? Entonces, si a nosotros no nos hubiera interesado el relato, íbamos directamente a la enseñanza para ver si nos sirvió para una charla o lo que sea. A lo que quiero llegar, nosotros aquí en el taller vamos a leer textos técnicos, escritos en inglés, vamos a obtener información y vamos a poder comunicar la información que obtenemos en castellano a partir de lo que sabemos de nuestro santo idioma, el castellano. Entonces, ese es el objetivo y esa es la actitud que tienen que tener. Ustedes nadie se ha puesto a pensar en qué idioma está, sino que lo han podido leer. Y les digo, ¿por qué dicen dos chicas y no dicen chicos o chiques? Porque sin darse cuenta han hecho equivaler el 4 con una A. Por eso el texto dice chicas. No dice ni chiques ni chicos, dice chicas. ¿Por qué? Porque el 4 infiero que es la A. Y todo lo que es 4 es A. ¿Está claro? Entonces, aquí nosotros hacemos muchos procesos mentales que no, lo hacemos automáticamente. Ahora, nosotros vamos a leer textos en inglés. Y como todo el mundo tiene alguna cuestión con el inglés, sabe que es inglés y ya se bloquea. Entonces, lo importante es tener esta actitud de saber que es una cuestión que yo la puedo resolver. Es un problema que me manda el profe, tengo que aplicar las fórmulas que sé y las que no sé voy consulto. Bueno, así vamos a hacer aquí. Esa es la idea del taller, ¿verdad? Entonces, muy bien, ahí me han contestado lo que iba a preguntar.
Bien, entonces, fíjense, volviendo a lo que es la parte que estaba escribiendo. Nosotros vamos a aprender a leer en inglés textos académicos. Ojo que textos académicos no son textos ni de diario, no es literatura creativa, no es nada más que textos académicos. O sea, libros, manuales, informes de labor, todo lo que hay en lo académico. No vamos a leer literatura. El idioma académico, el lenguaje académico es muy preciso, no tiene ambigüedad, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a aprender a leer en textos académicos en inglés, así, aquí hay un error, por eso me estaba dudando. A leer textos académicos en inglés desde lo que sabemos en castellano. ¿No? Por eso yo entiendo, por supuesto que ustedes manejan el tema de la sintaxis, la parte de la oración, todas las cosas yo ya las conozco, entiendo que ustedes las saben, aunque sí los voy a recordar en la clase. Nosotros, por historia del inglés, del idioma inglés, de su formación, que no la vamos a ahondar aquí mucho, hay muchas palabras técnicas y no técnicas, vamos a decir, palabras parecidas en inglés y en castellano, ¿no? Eso se da porque, rápidamente les comento, Inglaterra ha estado 3 siglos invadida por Francia, donde, bueno, por el tiempo, hacia la parte académica, toda la parte de la nobleza y todo demás, manejaba muchas palabras de origen latino, que tienen un punto en común con nuestro romance, con nuestra lengua, que es el castellano. Por eso es que hay muchas palabras en inglés que se parecen escritas al castellano. En inglés técnico, como en aquella época todo lo que era estudio y ciencia estaba en manos de la gente acomodada, gente cercana de la corte o cercana al rey, era un lenguaje muy exquisito y muy particular, que no tenían acceso la gente común. Entonces el inglés técnico está relacionado con la gente que vive en la corte o gente que vivía cerca de ese ambiente y manejaba las palabras en latín y las incorporaba en las ciencias. Por eso hay muchas palabras técnicas y no técnicas que se parecen al castellano. Nosotros vamos a usar ese dato. En inglés y en castellano hay muchas palabras parecidas. Las palabras parecidas a nosotros nos van a ayudar en el vocabulario. ¿Okay? En el vocabulario. Que es el gran temor que tenemos todos cuando empezamos inglés. Hay palabras que no conozco, es cierto. Nosotros no vamos a insistir, no vamos a hablar, no van a leer, no van a escuchar nada en inglés. Vamos a leer solamente. Y nosotros vamos a aprovechar lo parecido que hay de muchas palabras en inglés para no tener tanto problema de vocabulario. Y después vamos a usar, por la característica de lo que es el idioma académico, las palabras que se repiten. Los que hayan preparado alguna vez una materia para rendir, ustedes saben cómo es un texto académico para estudiar y saben que las palabras que se repiten, o lo vamos a redescubrir, siempre hablan porque nos dan una orientación del tema. En el texto el autor repite varias veces la palabra o conceptos relacionados para hacernos entender de qué tema está hablando él. Entonces, nosotros vamos a tomar estas cuestiones, palabras parecidas, palabras que se repiten para leer todo lo que se nos presente, ¿verdad? Entonces, nosotros, estas dos van a ser nuestras columnas angulares, vamos a decir, las piedras angulares de todo lo que vamos a hacer nosotros. De todo, ¿eh? Entonces, con esta cuestión en mente, cada vez que nosotros recibamos un texto escrito en inglés, vamos a tener que prestar atención al título, con estas dos premisas, ¿no? Lo primero que tenemos que ver es el título, porque normalmente nos hace
nos aproxima al tema del texto. Ustedes saben que el título normalmente engloba todo lo que está incluido en el desarrollo en el texto. ¿Ok? Si el título tiene por ventura palabras que se parecen al castellano, podríamos aprovechar y sacar alguna cuestión. Si tiene palabras que no son castellanas ni se parecen, pero que conocemos, bueno, podemos inmediatamente, más que podemos, debemos inmediatamente activar los conocimientos previos. ¿Ok? El título nos ayuda a nosotros a predecir de qué va a tratar el texto. Y si logramos entender tenemos alguna pista de las palabras que lo conforman, algún dato de cuál es el tema, tenemos que inmediatamente activar los conocimientos previos. ¿Verdad? Ya les voy a decir, ya les voy a dar ejemplos. Lo segundo, voy a prestar atención a los gráficos que acompañan el texto. Ustedes, todos los libritos, todos los libros incluyen gráficos. No es para hacerlo más divertido ni pasadero, sino que están orientados a la gente que tiene memoria gráfica o tiene mejor manejo de los gráficos para la comprensión. ¿Verdad? Entonces, para nosotros los gráficos son de fundamental importancia, porque fundamentalmente tenemos que saber que los gráficos son resumen de partes del texto. Nos resumen la información que hay en una parte del texto. Están las palabras claves. Y sobre todo, vemos la relación que hay entre los parámetros. Ya lo vamos a ver en lo que estoy hablando. Que conforman el gráfico. ¿Verdad? Entonces, nosotros nos dan el gráfico, un texto, vemos el título, ya hemos hablado qué pasa. Vemos, después de ver eso, vamos a los gráficos que acompañan el texto, son importantes, porque ya hemos dicho por qué, y sobre todo tratamos de leer el epígrafe. ¿Verdad? Normalmente los gráficos incluyen un epígrafe que es como un título del gráfico que nos explica de qué consiste. Y por último, vamos a ver ¿cómo se llama esto? Los aspectos tipográficos, vamos a decir. O sea, cómo está hecho el texto. No, yo antes lo llamaba de otra forma, pero vamos a poner aspectos tipográficos. ¿Qué quiere decir esto? Si hay negritas, si hay cursivas, si hay puntos suspensivos, si hay paréntesis, fechas, números, abreviaturas, siglas, ¿qué más? Negrita, cursiva, fecha, número, fórmulas, ¿verdad? Porque todo esto son datos, ¿verdad? Nosotros vemos las fórmulas y sabemos que inmediatamente dice dónde. Pónganse que está la fórmula cuadrática, ¿verdad? Y igual a x cuadrado menos b cuadrado, entonces nos decimos dónde y te ponen b es el término este, c es el término este, etcétera, etcétera, que o sea, explica la fórmula, ¿verdad? Entonces nosotros ya sabemos que para poder entender esa fórmula tenemos que saber esto y ahí tenemos la relación, todas las cosas. Todo esto son datos que los incluye el autor. Por eso nosotros los tenemos que saber aprovechar. Y fíjense, recién después de haber hecho esto, fijarme en el título. Tratar de sacar alguna idea después del tema que puede tratar. Si reconozco algo, activo los conocimientos. Paso a los gráficos. Si veo algo de los gráficos, voy después a los aspectos tipográficos. Y recién leo. Recién voy a leer. Leo rápidamente, sin detenerme en lo que no conozco, no entiendo. Leo rápidamente
Leo rápidamente, sin detenerme en lo que no conozco o no entiendo, en segmentos del texto, cada vez más extensos. ¿Qué quiere decir? No voy a leer palabra por palabra. No voy a leer palabra por palabra. No palabra por palabra. Voy a poner aquí. No palabra por palabra. Cuanto menos oraciones, mejor todavía si leo párrafos. Todo el mundo sabe que es una oración y que es un párrafo, ¿no? Pero después volvemos sobre eso. O sea, esta es la papa acá. Esta es nuestra clave. Tenemos dos cosas fundamentales. Las palabras parecidas y las palabras que se repiten. Las palabras parecidas nos van a ayudar con el tema del vocabulario. Las palabras que se repiten nos van a ayudar con el tema. Si yo leo, me dan un texto, me fijo primero el título. Si por la composición me ayuda a aproximarme de qué tema va a tratar, activo los conocimientos previos de ese tema. Lo mismo después del título. Cuando digo título, estoy diciendo subtítulo, título de sección, etcétera, etcétera, ¿no? Después veo los gráficos que acompañan al texto, y ahí les he explicado cuál es la importancia, y después me fijo los aspectos tipográficos, o sea, leo rápidamente el texto y voy prestando atención. Si el autor ha marcado una palabra con cursivas, o negrita, o la ha puesto entre paréntesis, que ahí no he puesto, es por un detalle que para el autor le parece importante que nosotros nos demos cuenta o prestemos atención a eso, ¿verdad? Y sobre todo, que a nosotros al principio nos cuesta mucho, es no leer palabras, sino leer oraciones, y mejor todavía si yo leo párrafos, ¿verdad? Porque un párrafo, ustedes lo deben recordar, trata un solo tema y da explicaciones de un solo tema. Entonces, al leer un párrafo, nosotros estamos tomando al menos una unidad de comprensión para desarrollar la lectura. ¿Está? Entonces, permítanme, por ejemplo, les voy a mostrar lo siguiente. Yo les quiero mostrar este libro. Por ejemplo, fíjense, ahí tiene. ¿De qué? A ver, ¿se animan a leer los títulos de la sección, del capítulo y de las secciones de ese libro? A ver, ¿quién se anima? Introducción en la 1. Ajá. Robótica. Ajá. Estructura mecánica robótica. Puede ser. No sé, yo no sé esto. ¿Qué más? Alguno, help me. Manejo de robots, robots. manipuladores, manejo de robots. En la 10 que vamos. ¿Cómo dice, profe? Que dice en la 10. página 10 que en la 10. leemos. Móvil, robots. Que leemos, por ejemplo, en la 29. Robot, modelo. Modelación de robot y planeación y control. Bueno, ahí hay dos versiones, ¿eh? Vamos a ver después cuál es. Yo después les voy a decir cuál es la verdad. Vamos a ver en la 45 que leemos. Comprensión. Composición de la rotación de matrices. Matrices, rotación, matriz. O sea, bien, fíjense, ahí la compañera ha leído construcción, creo que he dicho, y es más parecido a composición que a construcción la palabra, ¿ok? Composición de matriz. En la línea 50, en la página 54, en el tema 2.6, ¿qué leemos? Unidad quaternión, no sé qué será. ¿Cómo? Bueno. Unidad y quaternión, no sé qué. Bueno, fíjense, vamos a ver por par. Nosotros vamos a tomar, a ver, no sé si me permite acá, esta partecita. ¿Ven?
yo tengo robot, bueno, discúlpenme, pero robot mechanical structure, estructure, ¿ok? Nosotros ahí tenemos 3 palabras. Las 3 palabras, 2 seguros son sustantivos, robot y estructure, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos a ver esto, nosotros vamos a saber que es una unidad de significado. ¿Y cómo lo vamos a leer? A ver si me permite jugar acá un ratito con aguántenme un segundito, con lo que ofrece aquí acá está, lo que ofrece el Zoom. Fíjense, estructura mecánica del robot. ¿Ven? Tengo 3 palabras. Esto se llama frase nominal. Después lo vamos a ver con detalle. Todas las 3 palabras en una unidad de significado que se llama frase nominal. Que quiere decir que todo es un sustantivo. Ahora, ¿cómo lo leo? Tomo la última palabra de la frase y voy hacia atrás. Entonces yo voy a leer estructura mecánica, puedo leer del robot, o puedo leer estructura mecánica robótica. No sé, creo que la primera es mejor, ¿verdad? Acá yo tengo, el compañero me decía, espera un momento que cambie de coso, acá me voy a fijar, aguántenme, acá tengo que apretar, vamos con esta ahora. Uno de ustedes me decía manipulación de robots y otro me decía manipuladores robóticos. Nosotros vamos a saber, cuando después veamos, que esta palabra manipulators en realidad es un sustantivo en plural. Entonces, manipuladores. ¿Por qué? Porque la morfología de la palabra me indica que tor, la OR, indica el agente que hace el verbo, manipular. ¿Ok? Estoy hablando como algo de play y player. Play es jugar, player es el jugador. Act es actuar, actor es el actor. Aquí tenemos manipulate es el verbo, manipulator es el sustantivo. Manipuladores, porque está en plural la S, robóticos o de robot, ¿no? Que no es lo mismo. Y después tenemos acá, haya leído bien uno de ustedes, tengo 3 palabras con un solo sustantivo, como adjetivo. Robot, modeling, planning y control. ¿Verdad? Entonces nosotros vamos a darnos cuenta que una construcción así, separadas con coma, indican que los 3 son 3 sustantivos distintos, pero todos afectados por el sustantivo. Y vamos a leer modelación, planificación y control de robots. ¿Ok? Pero fíjense, este es el título. El que quiera, el que sabe de algo, qué sé yo, cuando ustedes han puesto estructura mecánica del robot, en su mente algo se ha formado. ¿Ok? Y el que sabe algo, ya sabe de qué va a hablar el texto, o qué es lo que pretende que puede encontrar, ¿no? El libro, yo lo he sacado recién para mostrarles. Este es el libro del que he sacado, y fíjense, robótica. ¿Lo ven que no ahí? ¿O no se ve? Sí, sí, profe. Ah, ok. No, porque aquí me sale un color raro en la página, no sé por qué. Entonces, ahí tienen. El libro se llama Modelación, Planificación y Control de Robótica, o en Robótica, están los autores, todo lo demás. Al que le interesa o está con el tema, sabrá de qué habla. Yo no tengo ni idea. Bien, vamos al otro tema. Fíjense, les muestro ahí uno. ¿De qué estaría hablando? ¿Ahí ven que no? Sí, sí, profe. Bueno, fíjense. Vemos el grafiquito. Acá tenemos abajo
Del ciclo del ¿cómo se llama? carbón. El habla epígrafe. ¿Cómo? del ciclo del carbón. Perfecto. El dióxido de Fíjense, carbono vamos al sería. epígrafe. Primero vamos al gráfico. ¿Qué vemos acá? Fíjense, yo les decía, el gráfico resume un segmento del texto. ¿Mm? El ciclo Entonces, describe cómo es la combustión, la destrucción de vegetales, la fotosíntesis, respiración. bien. Fíjense, Después tenemos las habla palabras claves, dióxido de carbono en la ¿verdad? atmósfera. Bueno, perfecto, dice carbono en la atmósfera. Nos faltaría saber qué significan estos números que están acá. Fíjense acá, tengo combustión 5, destrucción de vegetación 2. Aquí tengo un dato que ya lo tenemos que ir incorporando porque es un dato importante que ya la compañera lo ha puesto de manifiesto. La pH en inglés suena como F. F. Fotosíntesis, atmósfera, aquí tengo respiración. Acá tengo land plants 560. Plantas terrestres sería. Espectacular. Land, plants, se parece a plantas, land es terreno, o de tierra, como quieran, plantas terrestres. Acá tengo esta palabra soils, carbonification. Acá estas palabritas pueden ser que de estas 5, dead organism and animal waste, yo sea solamente 2 las que no conozca, aunque sí lo voy a Organismos conocer. muertos. Bien, Organismos fíjense, muertos. organismo muerto. ¿Y qué es animal waste? Restos de animales. Puede ser restos, está bien. Huesos Tengo de animales. decay, runoff. Animal. Bueno, ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Entonces, vamos a fijarnos qué dice el epígrafe. Ah, no puedo subir más. Lo leen, a ver, figura 2510. El ciclo del carbono. Sí. ¿Ok? Traten de leer lo que dice abajo, aplicando el tema de las palabras parecidas al castellano y sabiendo que habla del ciclo de carbono, que no sé si alguno de ustedes lo maneja, pero bueno. Bueno, les pido que no me digan nada, nada más que porque hay algunos que saben y otros que no saben. Para que los que no sepan vayan preparándose como pueden hacer. Fíjense, vamos a tomar la primera oración, ¿verdad? No, si yo me fijo las palabras, hay no muchas o sea, no son muchas las que no puedo sacar significado, ¿ok? Dice, the transfer rate of carbon into the atmosphere due to respiration just about matches the rate due to withdrawal by plant for photosynthesis. Bueno, ahí no sé qué falta ahí. Ah, falta el palito de la... No sé qué falta acá. ¿Ok? Fíjense. La P falta, no, pero ahí sería fotos, yo no sé. Bueno, no importa. Algo falla ahí. Bien, entonces, fíjense, aquí yo tengo palabras transfer, se parece a transferir o transferencia. Carbón, no es carbón, sino carbono, porque estoy hablando de química, por ejemplo. Atmósfera, respiración. Entonces yo puedo ir armando, de hecho hay palabras que no conozco, pero más o menos ¿qué me habla? Del ciclo de carbono. Si yo estuviera, o sea, obviamente, como nadie estudia ecología o química por acá, o muy pocos deben tener idea de esto, no, si yo sé algo del ciclo de carbono, tengo que traerlo a mi memoria, todo lo que yo sepa de esto, del tema, para poder entender algo mejor, ¿no? De hecho, que nosotros después vamos a ir aprendiendo cómo podemos ir aprendiendo el significado de las palabras. ¿De quién era? ¿De Abril era tuya, todavía no?
Ok, ahí tenemos la palabra, por ejemplo, dueto. Ahí ven, dueto, que se repite aquí, dueto. Nosotros vamos a aprender que ese es un conector lógico de razón, que quiere decir debido a, o a causa de, si quieren. Bueno, vamos a ver otro grafiquillo. Aguántenme. Este es el más lindo que encontré toda mi carrera. Fíjense, aquí algunos pueden ir. ¿De qué tema creen ustedes que puede tratar un texto que está acompañado con este gráfico? Del suelo, las capas del suelo. Del suelo, de las capas del suelo. Perfecto. Estructura del suelo, digamos. De solo hecho de ver el gráfico, nada más, yo puedo decir que el suelo está comprendido o se diferencia. Aguántenme un cachito, voy a ver si puedo habilitar acá lo que me ofrece la... Fíjense. Tengo el horizonte A, el horizonte B y el horizonte C. Como yo nunca he estudiado de edafología o pedología, como lo quieran llamar en su carrera, yo leo horizonte y se parece a horizonte, ¿verdad? Bueno, yo puedo decir que el suelo está compuesto por tres, o puedo distinguir tres capas, que le llamamos horizonte A, horizonte B y horizonte C. Me fijo entre paréntesis, el horizonte se llama topsoil. Y fíjense, voy a tratar de escribir aquí. Acá voy. Fíjense la palabra top. Acá. Top. Oh my goodness, no sé por qué no puedo decir topsoil. ¿Verdad? Yo cuando esté leyendo más seguido me voy a dar cuenta que top, conozco qué significa top y también sé que es soil. ¿Ok? Entonces, top, ¿qué es? Por ejemplo, cuando un tema está en el top 10, ¿qué quiere decir? Cima, la cima. Encima, vamos a poner. Encima. Y recién habíamos visto que soil era suelo. Entonces, esta palabrita topsoil es como el suelo de arriba, el suelo superior, podríamos decir. Sí. Entonces, fíjense cómo yo, teniendo en cuenta, esto es lo que se llama, lo que aquí estoy haciendo yo, se llama el análisis morfológico de las palabras, que me permite inferir un significado y puedo sacarlo sin diccionario. Después yo tengo en el horizonte B, también se llama subsoil. Sub es la misma, exactamente, es el mismo significado que en castellano, porque es un prefijo latino, creo que. Y tenemos. Con el horizonte C no hay otro nombre. Entonces, si yo sigo leyendo, yo puedo distinguir qué característica tiene cada uno, el horizonte A, el horizonte B y el horizonte C, que está dado en estas partecitas. Ahí les marco. ¿Verdad? El horizonte A, o suelo superficial, o suelo superior, dice, es el horizonte de... Máxima actividad biológica. Perfecto, máxima actividad biológica, punto. Otra idea, removal of materials dissolved or suspended in water or pools. ¿Qué podrá querer decir eso?
materiales removidos y disueltos o suspendidos en fuentes de agua. En fuente de agua. Cursos de agua. Cursos de agua. No exactamente, pero es aproximado, ¿no? O sea, ahora, esa es la palabra que nos está preocupando. Occurs. ¿A qué se parece occurs? ¿A qué se parece en castellano? Ocurrir. Muy bien, ingeniera. Entonces tengo ¿cómo has dicho, compañero? Removido o remoción de materiales disueltos o suspendidos en agua ocurren. Agua. Y eso tiene más sentido. Ocurren. Entonces, en el horizonte A se caracteriza porque la actividad biológica es máxima y ocurre o se dan remoción de materiales disueltos o suspendidos en agua. El horizonte B, en cambio, ¿qué tiene? Horizonte de acumulación de superficies y materiales que provienen de A. Bueno, pero ahí no hay superficie, sino suspended. Perdón, suspended. Materiales Suspendido suspendidos. sería. Exactamente, suspendido. Entonces, fíjense, yo acá tengo el horizonte, la definición de la característica, y aquí a la derecha tengo una descripción un poquito más detallada, que como es más específica, es posible que encuentre más palabras específicas que no son tan fáciles de saber. Pero los que están en el tema sí conocen. ¿Ok? Fíjense lo que dicen en B2, esta parte, esa que estoy marcando ahí. Maximum accumulation of silicate clay minerals or iron and organic matter. En función de las palabras parecidas. No quiero que me digan, pues no sé si saben edafología, que es el estudio de los suelos, pero yo no sé, nunca he estudiado edafología, pero sí sé que hay en la capa B2 porque sé inglés. ¿Cómo sería? Sería máxima acumulación de silicio, salitre, Silicato. minerales de hierro y materiales orgánicos. Bueno, no se preocupen, si no sabemos es un poquito más complicated. La idea de clay... Es arcilla. Muy bien, arcilla. Entonces, fíjense, es tiene la máxima acumulación de... Y aquí vuelvo a tener, vamos a ver si puedo marcar acá esto, aguántenme un cachito. A ver, esta partecita esta parte, la que está marcando la flecha. Dice, of silicate clay minerals, or. Lo que está entre of y or es otra frase nominal. Y tiene tres elementos. Voy a ver si puedo ponerlo. Silicate clay minerals. Clay minerals. Ok, entonces, fíjense ahí cómo puedo sacar un significado. Este es el núcleo, minerals es el núcleo, y voy hacia atrás. Minerales de arcillas de silicio o minerales de arcillas de silicatos. O materia orgánica de hierro, perdón, iron o iron, no sé si saben qué es iron, y Iron Man, ¿no lo conocen? Iron Man. Sí. ¿Lo conocen? Sí. Iron Man. Hay que tomarle todo lo que sepamos inglés. Iron Man. ¿Quién es Iron Man? El El hombre de Hombre acero. de hierro. De Hombre de hierro, acero. you're right. De hierro, muy bien. Entonces, fíjense, Hombre de hierro, sí. en el nivel B2 tengo la máxima acumulación de minerales de arcilla de silicio o hierro y materia orgánica. Pensaba que era el hombre. Entonces, así nosotros vamos a ir viendo. Nosotros no vamos a adivinar, sino vamos a inferir significados
en función de la composición de la palabra, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer después es usar esto que hemos estado viendo entre todos para leer textos escritos en inglés. Más o menos, aquí terminaríamos para que no se empachen hoy nomás con inglés, le dejamos acá. Bien, Bueno, profe. entonces, hasta aquí llegamos. Esto es lo que vamos a hacer. La clase que hoy no tenemos práctico, por eso es importante que dejen, hayan puesto el nombre en sus pantallas porque queda grabado, porque la ayudante ya toma asistencia. Y empezamos el jueves que viene de 9 a 11. ¿Ok, guys? Sí, profe, ¿vio lo del horario para los que tenemos la licenciatura en matemáticas? Todavía no tengo porque